Hola de nuevo, vamos a comenzar con el tema 3 del módulo 1, Introducción a las neurociencias, que va a versar sobre la psicoendocrinología. Bien, ¿qué es la psicoendocrinología? Pues la psicoendocrinología, al igual que la psicofarmacología, es una disciplina multidisciplinaria porque engloba otras disciplinas que lo que busca es investigar la relación bidireccional entre hormonas y comportamiento. Una relación bidireccional en la cual tiene una interacción constante. Entenderemos comportamiento como aquellas conductas tanto manifiestas como no manifiestas, es decir, las que podemos ver en el individuo, pero también habrán conductas no manifiestas que estarán afectando a las hormonas, conductas que no se ven a simple vista. Las sustancias químicas relacionadas en el sistema endocrino o que se dan en el sistema endocrino son las hormonas. Estas hormonas son secretadas por glándulas endocrinas y estas glándulas endocrinas se encargan de sintetizar a la hormona y vertirla al torrente sanguíneo, a partir del cual viaja hasta el órgano diana. Se diferencia de los neurotransmisores en que estos últimos se vierten al espacio sináptico, mientras que las hormonas se vierten al torrente sanguíneo, como hemos dicho, el torrente circulatorio. No obstante, en la misma sustancia química puede ser hormona y puede ser neurotransmisor, es decir, según si se vierte en el torrente sanguíneo será una hormona y si se vierte en el espacio sináptico a través de la comunicación interneuronal o sinapsis será un neurotransmisor. La diferencia de las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas es que las glándulas exocrinas, en lugar de sintetizar y liberar la sustancia en la sangre, lo hacen en el exterior, es decir, por ejemplo, las feromonas que se liberan al exterior. Cuando la hormona se acopla en el receptor, se produce una serie de cambios celulares a nivel intercelular que afecta al genoma de la célula. Por lo tanto, activarán genes, aunque no modifican su función celular, sí que la estimulan. Pues, por ejemplo, conlleva la síntesis de una proteína, por ejemplo. Desde la psicoendocrinología, lo que se busca es investigar esa relación bidireccional, como he dicho antes, entre hormonas y comportamiento, porque las hormonas pueden variar el comportamiento, pero también el comportamiento puede hacer que se liberen o no unas ciertas hormonas. Os he puesto esta diapositiva para que tengáis, ya la tenéis en el PDF, pero bueno, tenéis una breve visualización de la historia de la psicoendocrinología. Lo más importante es que es una disciplina relativamente reciente, que tiene apenas unos 50 años. Su inicio formal, de hecho, fue en 1948 y hay varias etapas desde antes de esto, desde la historia temprana, en que ya desde los griegos se veía que se estudiaba estos cambios y esta relación bidireccional entre hormonas y comportamiento. Sobre todo en los últimos años lo que más se hace es estudios e investigaciones donde se prueban desconocimientos o se concluyen cosas relacionadas datos relacionados con la psicoendocrinología, perdón. Algunas de las revistas que publican las tenéis en esta diapositiva. En cuanto a la organización general del sistema endocrino, vamos a hablar de una estructura jerárquica principal que está formado por el sistema nervioso central y por unas glándulas, de ahí que su nombre lo tome de eje hipotálamo hipófiso glandular. Por ejemplo, en el caso del estrés, el eje principal del sistema endocrino que lo regula es el eje hipotálamo hipófiso adrenal, porque la glándula que es encargada de liberar las hormonas del estrés es la corteza adrenal, de ahí su nombre. Mientras que, por ejemplo, luego veremos a continuación, el desarrollo y ciclo vital tiene lugar en el eje hipotálamo hipófiso gonadal, porque la glándula encargada de liberar las hormonas relacionadas con el desarrollo y el ciclo vital son las gónadas masculinas y femeninas, es decir, ovarios y testículos. Si nos volvemos a centrar otra vez en el eje principal, como hemos dicho, que es el eje hipotálamo hipófiso glandular, veremos que el hipotálamo a través de los axones llega a la hipófisis, a la parte posterior, que es la llamada neurohipófisis. Es decir, esto sería de manera con neurotransmisores. Sin embargo, si lo hace a la parte delantera de la hipófisis, mediante el torrente circulatorio con hormonas de liberación e inhibición, llegará a la adenohipófisis.
Desde esta adenohipófisis se liberarán otras hormonas que o bien viajan a un tejido diana directamente o a un órgano diana, o bien pasan por una glándula periférica antes. Si lo hacen directamente a un tejido u órgano diana, se llamarán hormonas no tróficas. Mientras que si viajan a una glándula periférica, se llamarán, y después pasan a ese órgano diana, se llamarán hormonas tróficas. Os he puesto esta diapositiva para que tengáis un resumen breve de las principales clases de hormonas, las principales hormonas, pero tampoco voy a centrarme en explicarlas, simplemente para que tengáis un resumen de las principales hormonas en una única diapositiva. Las tenéis explicadas en el PDF. Pero bueno, lo principal es que podemos encontrar hormonas peptídicas y polipeptídicas que tienen una base proteica formada por lo tanto, por cadenas de aminoácidos. Otras serán los esteroides, que su hormona o su precursor común es el colesterol y requieren proteínas que las transporten hasta el lugar de acción, hasta el órgano diana. Luego estará la tirosina, que derivan de un único aminoácido, y por último las lipídicas. Como os decía, dentro del desarrollo y ciclo vital, el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal es el principal en regular ese desarrollo y ciclo vital. Desde el hipotálamo, dentro del sistema nervioso central, se liberarán unas hormonas que llegarán a la adenohipófisis y a través de esta, al torrente circulatorio, se transformarán en LH y FSH, que viajarán a las gónadas tanto femeninas como masculinas. Las femeninas los ovarios y las masculinas los testículos. Ambas dos liberan y sintetizan ciertas hormonas, en el caso de los ovarios los estrógenos y progesterona, y en el caso de los testículos los andrógenos, lo cual no significa que por ser mujer no tengamos andrógenos o por ser hombre no tengamos estrógenos y progesterona, porque también se liberan por este eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, aunque en menor cantidad. Si hablamos de efectos organizadores o de efectos activadores que serán importantes en el desarrollo y ciclo vital, estaremos hablando de efectos organizadores cuando las hormonas sexuales tengan efectos en el desarrollo y diferenciación de las características anatómicas, es decir, desde la formación, desde la concepción. Por lo tanto, son irreversibles. Mientras que hablaremos de efectos activadores cuando las hormonas tengan efectos en el organismo ya desarrollado y por lo tanto sean más reversibles. En cuanto a orientación e identidad sexual, lo más importante que quiero que os quedéis es la diferenciación entre los cuatro tipos de sexos, denominados sexos. Nos podemos encontrar con el sexo cromosómico, formado por los genes, los cromosomas sexuales, el sexo gonadal, que hace referencia a la diferenciación gonadal en las primeras semanas de desarrollo gestacional, el sexo hormonal, que hace referencia a la diferenciación por hormonas sexuales, y al sexo fenotípico, que hace referencia al comportamiento y a la expresión de genitales internos y externos. Por otra parte, hablaremos de dimorfismo sexual cuando apreciemos diferencias entre hombres y mujeres o entre machos y hembras si hablamos de especie animal, de especie en general, veremos diferencias entre estos dos, entre machos y hembras, características de un sexo o un género, y por lo tanto esas variaciones se llamará como dimorfismo sexual, que se presentan en casi todas las especies en mayor o menor grado, importante. En cuanto a los principales indicadores psicobiológicos del estrés, otro punto que me ha parecido importante que os destacara en este Power es que, como hemos dicho antes, el eje principal que juega un papel en el estrés es el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal. Desde el hipotálamo, a través del CRH, pasa a la hipófisis, y de la hipófisis pasa a la corteza adrenal, desde la adenohipófisis, mediante el ACTH, que se transformará en cortisol y llegará al tejido diana desde esa corteza adrenal. De forma que se estimulará o no todo el tema del estrés. Cuando el organismo percibe un estímulo o una situación como adversa o estresante que no puede controlar,
se produce una serie de cambios fisiológicos que siguen un patrón general. Ese patrón general fue el descrito por Seyle en 1950 por 3 etapas y es denominado como el síndrome general de adaptación. La primera etapa, la etapa de alarma, como veis ahí, es cuando las hormonas suprarrenales se movilizan y movilizan los recursos orgánicos para la acción rápida. Es decir, como os pone ahí, se detecta el estresor y nos moviliza para una situación de lucha u huida. La de resistencia, la segunda etapa, comienza a funcionar en el corte suprarrenal, liberando cortisol, en la corteza suprarrenal, perdón, liberando cortisol, y por lo tanto favorecerá la adaptación del organismo a la situación de estrés. Habrá un afrontamiento de la situación. Mientras que si llegamos a una tercera etapa, habrá un agotamiento y los niveles mantenidos de glucocorticoides tendrán efectos negativos en el organismo. Si esto aumenta, hará que se predisponga al organismo a padecer ciertos trastornos o patologías. De ahí el llamado estrés crónico. Hay diferentes tipos de estrés. Si el estrés es positivo, es decir, simplemente nos pone para afrontar una situación complicada que podemos superar, hablaremos de euestrés. Mientras si el estrés es considerado negativo porque el estímulo estresante produce una ruptura de la homeostasis del organismo de alguna manera, hablaremos de distrés. Y la intensidad de la respuesta del estrés no solo va a depender del estímulo estresante, sino también de las estrategias que haya adoptado el sujeto para afrontar ese estrés y de si antes se ha afrontado o no a este estrés. Se ha enfrentado o no a este estrés, perdón. Bien, por último, la última diapositiva hace referencia a cómo tanto sistema nervioso central como sistema nervioso endocrino y sistema inmune están relacionados los tres, que después en el siguiente tema os lo explicaré mejor, pero hace referencia a esto. El control de, sobre todo, el sistema nervioso central y el sistema nervioso endocrino va a hacer que se ejerza un papel en el estrés. Por ejemplo, desde la amígdala se llega con una emoción y desde el hipocampo con un recuerdo se llega al hipotálamo y este es el encargado de liberar las hormonas y de llevarlas a el órgano diana que toque, en función de si la respuesta de estrés es agudo o estrés crónico. En ese momento el sistema inmune se va a poner se va a activar. ¿Vale? Entonces, en el caso de que la respuesta de estrés sea aguda, simplemente se va a activar y va a haber una defensa del cuerpo para sobrevivir a esa situación de estrés. Mientras que si el estrés ya se da de manera crónica, lo que vamos a conseguir es que se produzca una inhibición del sistema inmune y por lo tanto va a haber una mayor vulnerabilidad a padecer enfermedades.